One Piece. Alucard el Inmortal. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 136. Crujido. Boom. Un rayo atravesó las nubes, anunciando el inicio de la guerra entre la flota de Golden Lion Shiki y los piratas de Roger, las dos fuerzas piratas más fuertes. Innumerables balas de cañón surcaron las negras bocas de la flota de Shiki hacia Lee Jackson. Rayleigh, Gavan, Nozdon y otros defendieron, mientras que los aprendices de pirata como Shanks, aunque faltos de fuerza, cargaron con la valentía de sus crías. En lugar de bloquear las balas de cañón que se aproximaban a Rayleigh y los demás, los instaron a atacar activamente a la tripulación de Shiki. Alucard, sentado en la proa de su nave, observaba la catastrófica batalla entre el vendaval y la lluvia torrencial. Dejó que el aguacero, cargado de granizo, lo golpeara, con una sonrisa maniática e inquebrantable mientras observaba toda la pelea. Tras media hora, la disparidad de la batalla se hizo evidente. Incluso con la tripulación de los piratas de Roger, repleta de élites, no pudieron resistir el asalto combinado de 50 naves de guerra. En el aire, las armas de Roger y Shiki chocaron, creando olas de impacto entre la lluvia. ¿Ves, Roger? El resultado ya está decidido. He ganado. Shiki le indicó a Roger que bajara la vista. La batalla se había vuelto un asunto desequilibrado, con la flota de Shiki al borde de la victoria total. Mi respuesta sigue siendo la misma, Shiki. Si insistes, mátame ahora mismo. Declaró Roger sin dudarlo. Bien. Te concederé tu deseo. Retumbar. Alucard perdió el equilibrio momentáneamente por el intenso temblor. Al estabilizarse, se dio cuenta de que su nave estaba decenas de metros más alta que antes, como si estuviera en una montaña que dominaba a todos los que estaban abajo. Esto le produjo una profunda sensación de déjà vu, similar a la de su anterior combate con Barba Blanca. Alucard miró hacia un lado y, como era de esperar, vio olas gigantes elevándose, para nada inferiores, e incluso amenazando con superar, el tsunami causado por la fruta temblor de Barba Blanca. Rumbo. 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 El tsunami bajo la nave de Alucard fue solo el primero, y uno pequeño. Pronto, ola tras ola, algunas de más de 100 metros de altura, surgieron como cazadores buscando a su presa, azotando repetidamente al león dorado Shiki y a Roger, quienes estaban en el centro de todo. ¿Qué es eso? Gritó Buggy, que apenas había bloqueado un cañonazo con su habilidad fruta pica copa al ver los monstruosos tsunamis envolviéndolos. Era como el fin del mundo. Ni siquiera había estado tan asustado cuando los más de 50 buques de guerra de Shiki aparecieron simultáneamente. En ese momento, Rayleigh estaba en la proa con la espada desenvainada. El mascarón de sirena en la proa del Jackson ya estaba destrozado. Al ver los tsunamis que amenazaban con devorar el cielo, Rayleigh, por alguna razón, sonrió. Vicecapitán Rayleigh. ¿De qué se ríe? Estamos perdidos. No sobreviviremos si no nos enfrentamos a esa ola gigante. Gritó un tripulante al ver la sonrisa de Rayleigh. ¿No es maravilloso? Rayleigh miró fijamente las olas colosales que se tragaban el cielo y rió suavemente. No estoy ciego. Sé que si esta lucha continúa, Shiki nos derrotará. Esta ola gigante podría cambiar el curso de esta guerra. Como dijo Rayleigh, esta ola gigante sin precedentes empujaría a los piratas de Roger al borde del abismo, pero lo mismo se aplicaba a la flota de Shiki de más de 5.000 barcos, que estaban en la misma situación. Cuando las olas gigantes estaban a punto de tragarlo todo, cada vez más subordinados de Shiki le gritaban. Shiki-sama. Date prisa y usa tu habilidad para escapar. León Dorado-sama, date prisa. Las olas están cayendo. Shiki se encontraba en la nave de uno de sus subordinados, apretando los dientes mientras observaba la inminente ola colosal. Maldita sea, si pudiera volar, ya lo habría hecho. Todo sucedió demasiado de repente, demasiado rápido. Si el mar de Edward se describiera ahora como una flor, los piratas de Roger y la flota de Shiki estaban completamente dentro del pistilo, rodeados por los pétalos. Los gigantescos pétalos de las olas se acercaban lentamente. Aunque Shiki hiciera volar a su flota, no podrían evitar ser engullidos por las olas gigantes. Ya era demasiado tarde. Alucard y su nave estaban ahora en la cima de los pétalos, observando los barcos piratas, diminutos como hormigas. Sonrió siniestramente. Bueno, si todos mueren así, solo podrán culpar a la mala suerte.
En un instante, los pétalos se cerraron, devorando todo lo que había dentro. Salven primero a los consumidores de fruta del diablo, gritó Roger en cuanto las olas se estrellaron. Shanks, fiel a su buen amigo, lo agarró por la nuca en cuanto las olas descendieron, negándose a soltarlo por mucho que se resistiera. Varias horas después, el cuartel general de la Marina en Marineford recibió noticias. En la batalla del mar de la guerra de los piratas de Roger y la flota de Shiki fueron engullidos por una ola gigante, un fenómeno que solo se ve una vez en un siglo. Ambos bandos quedaron completamente dispersos y fueron arrastrados al mar. Por el momento no se pueden calcular las bajas de ambos bandos, pero lo cierto es que la guerra no puede continuar. Bajo las órdenes del gobierno mundial, los marines atacaron inmediatamente a los piratas de Roger. Estudiar la historia del gobierno era un grave delito, y más aún poseer un arma antigua. Deshazte de él primero. En el muelle de Marineford que conducía al Nuevo Mundo, Sengoku estaba sentado en la borda de un acorazado. Detrás de él estaban Borsalino y Kuzan. Le gritó a Garp, quien estaba a punto de abordar un barco en el muelle de abajo. Garp, nos encargaremos del asunto de Shiki. Tú regresa. Ah, está bien. Puedes llevarte todo el crédito, dijo Garp, despidiéndolo con un gesto. No me refería a eso. Rugió Sengoku, pero solo recibió la respuesta de la risa despreocupada de Garp. Después de que Garp subiera a bordo, Sakazuki y Kuzan lo siguieron. Y este barco, pertenecía a Tsuru. Oh, ¿el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp van a salir? Preguntó Yamakagi con un cigarro en la boca. Después de todo, el oponente es Roger. Garp-san no se quedaría de brazos cruzados, dijo Momonga riendo entre dientes. Esta era una gran operación de la Marina, como ninguna otra vista en años. Solo pensarlo era emocionante. El almirante Sengoku, el vicealmirante Garp, el jefe de personal Tsuru, además de los futuros almirantes Kizaru, Akainu y Aokiji, sin mencionar otros vicealmirantes del cuartel general. Esta era sin duda la alineación más formidable de los marines. Su misión era singular. Capturar a los miembros de los piratas de Roger, que habían sufrido grandes pérdidas en la batalla naval de la guerra de Ed contra Shiki. Si bien, en términos de poderío militar, Shiki debería haber sido la prioridad, el problema peculiar residía en la investigación de los piratas de Roger sobre los Poneglyphs. Si hubieran encontrado el objeto en las ruinas del Reino de Concordia antes, Roger podría haber descifrado ya los secretos de los Poneglyphs. Esto alarmó mucho al gobierno mundial, incluidos los 5 ancianos. Tuvieron que detener a los piratas de Roger. La batalla en el mar de Edward había debilitado gravemente a la tripulación del Roger, lo que representaba una oportunidad perfecta para atacar mientras estaban en el agua. Inmediatamente después de recibir la noticia del fin de la batalla, los marines desplegaron sus fuerzas más potentes. Por supuesto, no solo se enviaron los marines del cuartel general. Garp y los demás tardarían bastante en llegar desde el cuartel general en la primera mitad de Grand Line. Antes de su llegada, las ramas de marines G1 y G5 del Nuevo Mundo fueron las primeras en enviar flotas. Cuando Caius Sibelius, el actual comandante de la base de la rama G1, llegó al mar de guerra de Ed con sus 2 buques de guerra, lo primero que vio fueron innumerables restos de buques de guerra y cadáveres dispersos aferrados a ellos. Sibelius frunció el ceño. De repente, notó que los pocos buques de guerra que quedaban huían en dirección contraria. Por su apariencia, pertenecían a los piratas del León Dorado. Según información de inteligencia, Shiki había desplegado más de 50 buques de guerra en este conflicto. ¿Ahora solo quedaban 5? Justo cuando Sibelius estaba a punto de ordenar un ataque, los 5 buques de guerra gradualmente comenzaron a flotar y ascender hacia el cielo. La habilidad de la fruta flotante Flo de Shiki. Vicealmirante. De repente, un soldado de la marina corrió hacia Sibelius y saludó. A las 3 en punto, otro barco pirata. Sibelius entrecerró los ojos. ¿Son los piratas de Roger? ¿Cuál es la situación? No, es la nave de Alucard, la nave de Alucard del Inmortal, respondió el marine. ¿De verdad está aquí? La expresión de Sibelius cambió ligeramente. Esta misión era capturar a los piratas de Roger. El gobierno había dado una orden de muerte. Ignorar todo lo demás y centrarse únicamente en capturar a los piratas de Roger. ¿Fue simplemente porque habían adquirido un arma antigua? Aún así, no había necesidad de una orden tan extrema, ¿verdad? Vicealmirante, no hemos encontrado rastro alguno de los piratas de Roger.
¿Deberíamos iniciar una búsqueda inmediata? Otro marine solicitó rápidamente las instrucciones de Sibelius. Por supuesto. Sibelius agitó el brazo. Registren toda la zona marítima inmediatamente. Debemos capturar a todos los piratas de Roger. Se fueron por ese camino. Al segundo siguiente de que Sibelius diera la orden de búsqueda, una voz llegó repentinamente a los oídos de los marines reunidos. Al mirar instintivamente en dirección a la voz, todos se sorprendieron enormemente. El barco de hierro, que se encontraba a varias millas náuticas de distancia, apareció repentinamente junto a su buque de guerra. Allí, Alucard, con una recompensa de 500 millones de berries, estaba sentado en un trono a proa, con la cabeza ligeramente ladeada. Bajo sus gafas de sol, el rabillo del ojo se dirigió a Sibelius. Señaló con la cabeza hacia la izquierda. ¿No buscas a los piratas de Roger? Están por allá. Adelante. Vicealmirante, señor. De repente, los marines a bordo miraron a Sibelius, esperando su orden. En ese momento, ninguno sabía qué hacer. Como marines, debían iniciar inmediatamente los procedimientos de arresto al ver a un pirata. Sibelius, un veterano cuya antigüedad superaba incluso a la de Sengoku y Garp, lo comprendió perfectamente. De no ser por la orden de muerte del gobierno, habría ordenado hace mucho tiempo un ataque contra Alucard. Caminando hacia la barandilla del barco, Sibelius entrecerró los ojos al observar el barco de hierro, que estaba varios metros más bajo que su buque de guerra. ¿Qué tramas? La postura de Alucard permaneció inalterada. Retiró la mirada. Si no te vas ahora, no atraparás a ninguno, ni a Shikin y a Roger. Dicho esto, Alucard no ofreció más explicaciones y alejó su nave de hierro. Vicealmirante Sibelius, ¿deberíamos detenerlos? Preguntó un artillero a Sibelius para obtener instrucciones. ¿Crees que nuestras fuerzas actuales podrán capturar a Kaido? Replicó Sibelius. Su significado era claro. Con su fuerza actual, ni siquiera podrían capturar a Kaido, y mucho menos a Alucard. Sibelius no era del tipo que, como Akainu, perseguiría y mataría a un pirata al instante. Su prioridad actual era seguir las órdenes del cuartel general. Dad la vuelta al barco y avanzad en dirección a las 5 en punto, ordenó Sibelius. ¿De verdad vamos a escuchar a ese pirata? La dirección que indicó Sibelius era precisamente la que Alucard les había indicado. Aunque muchos soldados a bordo se mostraron reacios, obedecieron. Como figura de la misma generación que el almirante de flota con en la jerarquía de la marina, Sibelius, independientemente de su fuerza individual, se ganaba el respeto incluso de Sengoku y Garp debido a su antigüedad. ¿Cómo se atreverían a desobedecer? Navegando hacia otra zona marítima, Alucard sirvió el licor que había obtenido de los piratas de Roger en una copa de vino, recordando simultáneamente su conversación con Roger de 2 horas antes. Esto ocurrió cuando Roger acababa de escapar de la ola gigante. Interesante. Puedo darte el objeto, le dijo Alucard a Roger, que estaba a 3 metros de distancia, sentado en el asiento de su propia nave. ¿Por qué la repentina decisión de dármelo? Roger estaba empapado tras escapar de la ola colosal y completamente desconcertado por el repentino cambio de opinión de Alucard. Habiendo visto tu suerte, y como no me sirve de nada guardar esta piedra aquí, te la daré. Pero tendrás que devolvérmela más tarde. La tormenta fue amainando poco a poco, pero una suave brisa aún producía escalofríos en la espalda. Lo espero con ansias. Muchísimo. El rostro de Alucard se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Espero con ansias el amanecer de una nueva era. Date prisa, ven pronto. Año 1495, calendario marítimo. La batalla de la Guerra Air concluyó con la huida de Roger Ishiki gravemente herido. Posteriormente, aunque los marines desplegaron sus fuerzas más poderosas, incluyendo a Sengoku, Garp y muchos futuros pilares de la armada, los piratas de Roger finalmente lograron escapar. Las investigaciones de la organización CP revelaron que Roger había comprendido completamente los secretos detrás de la creación del gobierno mundial. Esto causó una inmensa preocupación a los 5 ancianos y a los funcionarios gubernamentales de alto rango, lo que los llevó a desviar más fuerzas para perseguir a los piratas de Roger, descuidando la persecución de otros piratas prominentes del Nuevo Mundo. Durante este tiempo, Alucard, Kaido la Bestia y Charlotte Linling de Beneath the Legends ascendieron a una velocidad inimaginable.
Mientras tanto, Alucard, el último miembro de Beneath Legends, intervino intermitentemente en guerras entre naciones, masacrando a innumerables personas y ganándose la rara reputación de ser el asesino en masa más extremo en la historia de los piratas. Su opinión al respecto era: cualquiera que se atreva a tomar un arma y matar ya ha aceptado la posibilidad de ser asesinado, independientemente de que sea a manos de una nación enemiga o de una intervención de terceros. Pasaron rápidamente varios meses. Año 1496, calendario marítimo. Reino de Aunlis en el Nuevo Mundo. Esta nación, ubicada en una región desértica y calurosa, tenía un entorno hostil que forjó la determinación inquebrantable de su gente. Debido a la escasez de recursos, todos tomaron las armas, y el conflicto era constante. Tras la intervención de Alucard, la guerra en este país terminó, pero la nación misma estaba al borde del colapso. En este día, los piratas de Roger desembarcaron en este país y encontraron a Alucard, quien acababa de concluir la guerra allí. Dentro de una vieja casa tenuemente iluminada, al abrirse la puerta, Alucard, sentado con las piernas cruzadas, levantó la vista hacia la entrada. Una voz grave emanó de su garganta. Tú, que ahora estás siendo perseguido sin descanso por los marines y el gobierno, ¿qué quieres de mí? Fueron Roger, Riley y su grupo quienes aparecieron en la puerta. Al oír las palabras de Alucard, Roger se giró y colocó un objeto envuelto en arpillera en la entrada. Por su tamaño y la forma que delineaba la arpillera, Alucard ya adivinó de qué se trataba. He descifrado completamente su contenido. El siguiente paso es el destino final del Grand Line, la isla conocida como Lautale. Declaró Roger con una ambición desbordante. ¿De verdad? Buena suerte. Dijo Alucard con un tono ambiguo, ya fuera sincero o desdeñoso. Roger se giró y observó el país ahora inerte, luego volvió a mirar a Alucard. ¿Cuántos países han sido destruidos por tu intervención en sus guerras? Durante este periodo, la intervención de Alucard detuvo las guerras por la fuerza. Mientras algunos reyes de la guerra se vieron obligados a abandonar sus conflictos, muchas más naciones tuvieron que luchar por su supervivencia. Debido a la interferencia de Alucard, se enfrentaron al colapso nacional. Cometer atrocidades tan graves debería haberlo llevado a una persecución implacable por parte de los marines, pero debido a las estrictas órdenes del gobierno, la atención de los marines se centró exclusivamente en los piratas de Roger. Esto finalmente condujo a la rápida expansión de los territorios de Kaido y Charlotte Linlin, e incluso Alucard vivió con bastante libertad durante esta época. Si coges un arma, debes estar preparado para que te maten. ¿Qué tiene de raro lo que he hecho? Respondió Alucard sin inmutarse, y luego añadió. Ya puedes irte. Roger no mostró enojo ni ninguna otra emoción ante el obvio despido de Alucard. En cambio, dijo. ¿Te interesa venir a la isla final con nosotros? Jejeje, el cuerpo de Alucard se convulsionó de la risa. Soy diferente a ti. Los secretos del gobierno mundial, las armas antiguas o el Grand Line, nada de esto significa nada para mí. Diciendo esto, Alucard apoyó la cabeza en la silla. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido solo por placer, por disfrute. Sea lo que tú quieras hacer no me interesa. Lo que me interesa es en qué se convertirá el mundo después de que inicies una nueva era. Capitán. Garp. El barco de Garp ha llegado a la costa. Tenemos que irnos rápido. Gritó ansiosamente un compañero de los piratas de Roger desde afuera de la puerta. Oh, parece que hablamos demasiado. Roger se dio la vuelta y se marchó rápidamente con Riley y los demás, dejando solo el poneglyph que Alucard había conseguido en las ruinas del Reino de Concordia. Por lo que había dicho antes, parecía que ya había descifrado algún secreto. ¡Qué aburrido! Alucard activó sombra oculta y recuperó el poneglyph. Cerró los ojos para descansar, murmurando para sí mismo. Por fin llega. La gran era pirata. Año 1497, calendario marítimo. Los piratas de Roger desaparecieron misteriosamente durante varios meses. Cuando reaparecieron, habían llegado al punto de partida de Grand Line sin que nadie se diera cuenta, conmocionando al mundo. Esto también significó que los piratas de Roger habían logrado la magnífica hazaña de navegar alrededor de Grand Line, algo que nadie había logrado desde el comienzo de la era de los grandes mares. Los piratas de Roger llegaron a Lautale, obtuvieron el gran tesoro legendario, el One Piece, y Roger fue aclamado como el rey pirata por el mundo. Mientras tanto, en el continente Nuevo Mundo, Alucard permaneció indiferente ante este acontecimiento que sacudió al mundo.
Había derrotado a innumerables potencias del Nuevo Mundo y era conocido como el monstruo absolutamente invencible. En solo 3 años, luchó consecutivamente contra piratas de nivel monstruo como Kaido y Barba Blanca, sin sufrir derrotas. Durante la desaparición de los piratas de Roger, ante la persecución de los marines, se enfrentó él solo a 10 buques de guerra de los marines, hundiéndolos todos. Su recompensa ahora rivalizaba directamente con la de Kaido y Charlotte Limplin. Varios meses después, los piratas de Roger se disolvieron en secreto y todos sus miembros desaparecieron misteriosamente. Nadie sabía a dónde habían ido. Progreso en el desarrollo de habilidades. Forma completa de físico de vampiro. 66%. Transformación de murciélago forma completa. 77%. Arma, Casull LV6. 4%. Arma, Chacal LV3. 18%. Virus de luz negra LV4. 22%. Sombra oculta LV4. 31%. Sabueso negro Baskerville LV3. 29%. En un campo de batalla en algún lugar del Nuevo Mundo, Alucard estaba sentado sobre una montaña de cadáveres como un rey que regresaba del infierno. A su lado, arrastrado por los fuertes vientos, había un periódico de hoy. Qué lástima, no podré pelear contigo con Río de la Muerte una última vez antes de que mueras, rey pirata. Calendario marítimo de la última mitad de 1498. En menos de medio mes ocurrieron dos acontecimientos que sacudieron el mundo. Primero, el rey pirata, Gold Roger, fue capturado. En segundo lugar, el león dorado Shiki fue capturado. Los detalles precisos de la captura del rey pirata siguen siendo desconocidos, pero la captura de Shiki, su infiltración en solitario en Marineford y su posterior captura por los esfuerzos combinados de Sengoku y Garp, fue ampliamente difundida. En esta época, los marines ya tenían una ligera ventaja sobre los piratas. Con dos piratas de primera línea capturados de un solo golpe, la moral de estos últimos se vio sin duda gravemente mermada, lo que entusiasmó a los marines. También se anunció que la ejecución de Roger tendría lugar una semana después en Loguetown, en el East Blue, su lugar de nacimiento. Según esta cronología, Garp y Sengoku, quienes se encontraban en el cuartel general, no podrían supervisar personalmente la ejecución. Esto se debía a que el Nuevo Mundo había comenzado a agitarse, y ambos necesitaban proteger Marineford. La razón de este malestar surgió de los tres monstruos de bajo las leyendas actualmente en el Nuevo Mundo. Alucard el Inmortal, Kaido la Bestia y Big Mom, Charlotte Limplin. En la tarde del arresto de Shiki, el almirante Sengoku en el cuartel general de la Marina recibió un informe de inteligencia secreto de la Agencia de Inteligencia del Gobierno Mundial. Charlotte Limplin, la pirata de Beneagle Legends, había enviado invitaciones, invitando a los otros dos, Alucard y Kaido, a su fiesta de té. La costumbre de Big Mom de organizar fiestas de té no era ningún secreto, pero el punto crucial era que se estaba reuniendo con otros dos piratas importantes, especialmente durante un período tan sensible, justo después de que Roger y Shiki fueran capturados consecutivamente. Esto dificultaba predecir qué tramaba Big Mom. Ya estaban destinados a ser los pilares de la piratería de la siguiente era, y su reunión, cuando la era del rey pirata estaba a punto de terminar, no era una buena señal. Garp. Adelante. En la sala de reuniones de la mesa redonda del cuartel general de la Marina, Kong agitó su enorme mano. Garp liderará a las tropas para enfrentarse a esos tres monstruos. El cuartel general de Marineford será reprimido por Sengoku, y yo personalmente supervisaré la ejecución de Roger para evitar cualquier intento de intervención de Rayleigh o Gavan. Sengoku se cruzó de brazos y dijo solemnemente: un hombre como Roger que se entrega, te garantizo que no tiene intención de escapar. Pero hacerlo por precaución sigue siendo prudente. GRRRGH, bufido, GRRRGH. Tsuru miró a Garp, que dormía ruidosamente a su lado, cruzando las manos bajo la barbilla. Aunque sean ligeramente inferiores a Roger y Barba Blanca, esos tres no son fáciles de dominar, ni siquiera con Garp enfrentándose personalmente a ellos. Claro que sé que no será fácil lidiar con ellos. El papel de Garp esta vez es solo de salvaguarda, dijo con gravedad. Actualmente, Roger es lo más importante. Asegurar una ejecución sin problemas y despedirlo, siempre y cuando los tres monstruos de bajo las leyendas no causen problemas, tendremos tiempo de sobra para lidiar con ellos después de que Roger y Shiki estén a salvo. El almirante de flota tiene razón. Tan pronto como Kong terminó de hablar, un contraalmirante sentado en otro asiento declaró con entusiasmo.
Zephyr Sensei está continuamente dotando a nuestros marines de nuevos talentos. En cuanto Roger muera dentro de una semana y Shiki sea encarcelado, la moral de los piratas se verá gravemente afectada. Por fin llegará la era de los marines. Todos asintieron en señal de acuerdo. De hecho, con Roger muerto y Shiki encarcelado, Patrick Redfield, que era de calibre similar, no era más que un lobo solitario. En el Nuevo Mundo, solo Barba Blanca era algo problemático. Si bien los tres monstruos de Bajo las Leyendas eran una nueva y poderosa fuerza entre los piratas, ¿cómo podían compararse con la incesante oleada de nuevos marines cultivados por Zephyr? Sakazuki, Kuzan, Borsalino, Gion, Momonga, innumerables marines nuevos. Juntos, ¿de verdad perderían ante esos tres monstruos? Al pensar en esto, incluso el propio Kong sintió una oleada de emoción. Apretando los puños en secreto, Kong pensó. Entendido, tu muerte pondrá fin a la era pirata. Luego vendrá la era de los marines. Prepárate, escoria del mar. Sí, precisamente porque la ejecución de Roger era tan crucial, él, el almirante de la flota, tuvo que asistir personalmente para garantizar una ejecución a prueba de errores. En cierta ciudad insular del Nuevo Mundo. Alucard estaba sentado en un sofá en un club nocturno, rodeado de hermosas mujeres de varios tipos. Oye. ¿No es ese Alucard, uno de Bajo las Leyendas? Otros clientes de la discoteca, con su mirada penetrante, reconocieron rápidamente a Alucard. Ah. ¿No es él el gran pirata con una recompensa de más de 600 millones? Mucho más que eso. He oído que ha intervenido repetidamente en guerras. Ahora, en el mercado negro clandestino, incluso líderes nacionales ofrecen 1.000 millones por su cabeza. ¿Por qué está aquí, cuando el rey pirata está a punto de ser ejecutado? Idiota. Una vez que el rey pirata muera y Shiki sea arrestado, el prestigio de los tres de Bajo las Leyendas se disparará al instante. ¿Qué tiene de raro que celebren ahora? Entre las conversaciones susurradas de la multitud del club nocturno, al menos 5 mujeres altas y hermosas junto a Alucard se turnaban para brindar por él. Además de la apariencia de Alucard y su generoso gasto, también se debía a que el dueño les había informado de su identidad. Alucard-sama, por favor disfrútelo. Una mujer de cabello largo rubio ceniza con raya al medio estaba a punto de abrir una nueva botella de licor cuando Alucard la atrajo hacia sí de repente, mordiéndole el cuello. Para asombro de todos, el rostro de la hermosa anfitriona palideció gradualmente. Cuando Alucard la soltó y se recostó en el sofá, ella se desplomó en el suelo. Caca. Alucard escupió sangre. Su expresión siniestra lo hacía parecer un vampiro de textos antiguos. Murmuró con impaciencia. En esta época, encontrar una virgen es más problemático que encontrar oro. Para un vampiro, o mejor dicho, para Alucard, la sangre de una virgen apenas se consideraba un refrigerio. Si bien podía convertir a una virgen en vampiro, también podía matarla. Aunque no estaban seguros de si todavía estaba viva, justo cuando alguien del bar se preparaba para llevarse a la mujer rubia, la puerta del club nocturno se abrió, revelando una figura de más de 2,5 metros de altura. Su enorme estatura, combinada con su atuendo de payaso de circo, atrajo de inmediato la atención de muchos dentro del club. Tras él iban varios subordinados. Cuando algunos reconocieron al hombre del sombrero de copa y la nariz afilada, con aspecto de mago salido de un cuento de hadas, susurraron instintivamente. Charlotte Peróspero. No es esa Charlotte Peróspero. A su lado, un hombre con rostro común se giró, con el rostro lleno de sorpresa. Charlotte, no es ella. El hombre que había empezado a hablar asintió con asombro, apoyó la cabeza en la barra y murmuró. ¿Cómo ese Alucard, uno de Bajo las Leyendas, el hijo mayor de Charlotte Linlin, un gran pirata con una recompensa de 246 millones de berries? ¿Qué hace aquí? ¿Está declarando la guerra? Maldita sea, tenemos que encontrar una manera de escapar rápido. Peróspero, vestido como un mago de cuento de hadas con una túnica larga y botones de caramelo, se dirigió al asiento frente a Alucard. Observó a la anfitriona rubia que se desplomaba cerca, y luego observó al disgustado Alucard durante casi 2 segundos. Colocó su pigoleta gigante, tan alta como un adulto, sobre la mesa frente a Alucard y rió siniestramente. Tilde Alucard-san, ¿estás de mal humor? De hecho, las mujeres de estos pueblos son de muy baja calidad, quizás no sean de tu agrado, pero ring. Alucard extendió la lengua, lamiendo el último rastro de sangre de la comisura de su boca. Levantó la vista ligeramente.
Oh, si no puedes darme una respuesta satisfactoria, puedo matarte ahora mismo, payaso. La sonrisa de Próspero se endureció al instante, su boca se torció ligeramente y una gota de sudor frío le resbaló por la sien. Colocó una invitación, adornada con un pastel, en la mesa de licores frente a Alucard. Esta es una invitación especialmente preparada por nuestra mamá para Alucard-sama, una fiesta de té que tendrá lugar dentro de una semana, pero Ring. Para entonces, sin duda prepararemos a las mujeres más elegantes e impecables para su entretenimiento. Dicho esto, Próspero se quitó su colorido sombrero de copa, adornado con piruletas, y lo agitó en un arco antes de apoyarlo sobre su pecho. Sonrió, dejando al descubierto su lengua grotescamente grande. Por favor, háganos el honor, Alucard-sama. Próspero entonces se dio la vuelta y salió del club nocturno, gritándoles a los demás compañeros de tripulación de los piratas de Big Mom que estaban afuera de la puerta. ¿Qué esperan? Misión cumplida. Retírense. Retírense. Uno de los tres monstruos bajo las leyendas, Big Mom, envió una invitación a Alucard, otro de los tres. Todos los presentes en el club nocturno que presenciaron esto sintieron que se habían topado con una noticia importante. Al igual que los marines, especularon sin cesar sobre las intenciones de Big Mom. Alucard desdobló la carta sobre la mesa y la leyó. La carta invitaba a los tres monstruos a una reunión en la ciudad del queso dentro de una semana, con la esperanza de disfrutar de una agradable merienda. Una invitación a los tres monstruos, significaba que la anciana también había llamado a Kaido. Jejeje, Alucard de inmediato trituró la carta hasta convertirla en polvo. Empezó con una risita, luego echó la cabeza hacia atrás gradualmente y estalló en una carcajada desenfrenada que hizo que a todos los presentes en la discoteca se les pusieran las piernas como gelatina. Tras beberse la última botella de vino de la mesa, Alucard la tiró al suelo con indiferencia, donde se hizo añicos. Luego se dirigió a la barra y le dijo al camarero, que estaba tan nervioso que apenas podía hablar: «Tráeme todo el licor que queda». «Ese sí». «Sí», respondió el camarero con nerviosismo, llamando rápidamente a sus colegas para que empacaran botella tras botella de licor en cajas. ¿El rey pirata va a morir? ¿En qué se convertirá este mundo?, se preguntaba un grupo de piratas de poca monta en el bar, con miedo persistente, mientras observaba la sonrisa de Alucard. En otra isla del Nuevo Mundo. En una base en una isla dentro del territorio de Kaido, Kaido se bebió un barril entero de sake y luego exclamó: «Maldita sea. Aún no ha llegado la información que te envié a buscar». «Ya está aquí, Kaido-sama». Un subordinado de los piratas de Kaido, con una máscara de hierro, se acercó a Kaido, inclinándose respetuosamente y le informó: «Según nuestra investigación fiable, Alucard se dirige a la ciudad del queso». «¿Ese bastardo inmortal también va? Entonces será interesante». Kaido estrelló el barril de sake contra la mesa, rompiéndolo al instante. «Vamos. Ya que parece interesante, voy a ver». Kaido se incorporó y comenzó a dirigirse al muelle de la isla. Un grupo de subordinados de los piratas Kaido lo seguía, discutiendo entre ellos. ¿A Kaido-sama no le preocupa la ejecución del rey pirata? A Kaido-sama no le interesan los muertos. Cuando supo que Roger había sido capturado, lo maldijo durante un buen rato, diciendo que un hombre así sería capturado por marines incompetentes. Chicos, no digan tonterías. Llamen a toda la tripulación de élite. Los oponentes son Big Mom y Alucard. Aunque Kaido solía preferir actuar solo, solo lo hacía cuando no tenía nada que hacer y simplemente andaba deambulando. Cuando había una acción intencionada, seguía trayendo a sus subordinados. Sobre todo porque asistía al banquete de Big Mom, con más razón. Drácula de Alucard. Kaido. Charlotte Linlin. Estos tres son considerados como los destinados a heredar el manto de los grandes piratas después de la muerte del rey pirata, y actualmente se les conoce colectivamente como los tres monstruos. A diferencia de Kaido y Big Mom, quienes comandan vastas fuerzas, Alucard, como lobo solitario, ostenta un estatus igual al de ellos. La razón principal es que ha empatado 2 veces contra los mejores piratas de la época y se ha mantenido invicto. Incluso Kaido, después de un enfrentamiento, solo dejó de luchar contra Barba Blanca porque había sido arrojado al mar y no podía ser asesinado. Al final, Kaido aún perdió, simplemente no podía ser asesinado. Si los tres lucharan individualmente, el vencedor probablemente sería Alucard, según la creencia popular.
Sin embargo, también existe la idea de que, en un enfrentamiento entre los tres monstruos, Alucard sería el primero en caer. Tal es la naturaleza de un lobo solitario. Es por eso que la recompensa de Patrick Redfield, el Conde Rojo, cuya fuerza rivaliza con Barba Blanca, Roger y el León Dorado Shiki, está muy por detrás de los tres monstruos. Es porque carece de subordinados poderosos y de una amplia influencia. Con el anuncio de la ejecución del Rey Pirata, dos acontecimientos importantes estaban en el horizonte. El primero, por supuesto, fue la muerte del Rey Pirata, Gold Roger. El segundo fue la fiesta del té, una reunión de los tres monstruos, que se celebraría en Chase Town, territorio de Big Mom. 200 millas náuticas al norte de Ciudad Queso, en uno de los 15 grandes buques de guerra de la Marina, específicamente en el que tenía una cabeza de perro mordiendo un hueso en la proa, un marinero de primera clase informó a Garp, quien llevaba una máscara con forma de cabeza de perro. Vicealmirante Garp, según el mensaje del equipo de reconocimiento desde el frente, uno de los tres monstruos, Kaido, ha entrado en la isla Queso. Trae consigo a 200 subordinados. Tan poca gente. Es típico de mocoso de Kaido. Garp, sentado en una tumbona, bostezó. A Kaido no le gustaba traer subordinados a menos que fuera para una pelea, por lo que traer tan pocos hombres era totalmente esperable. Garp masticaba un senbei distraídamente, reflexionando sobre las palabras que Roger le había dicho en prisión. Ahora, solo faltaba un día para la ejecución del Rey Pirata en Loguetown, East Blue. Garp, naturalmente, sabía por qué Kon no lo dejaba ir, pero no importaba. De todas formas, no tenía muchas ganas de ir. El hijo de Roger, pensó Garp, metiéndose otro senbei en la boca. Kusan, que estaba cerca, se dio cuenta y le recordó. Garp-san, ¿te estás comiendo la bolsa de plástico? A través de una proyección de visual Denden Musi, Garp vio la transmisión desde Loguetown, East Blue. Eran las 9 de la mañana. Aún faltaba algo de tiempo para que comenzara la ejecución del Rey Pirata por la tarde. Infieme. El mismo marine que informó ayer de la llegada de Kaido a Ciudad Queso regresó rápidamente con Garp. Vicealmirante Garp. Alucard, uno de los tres monstruos, también ha llegado. Milímetros, Garp simplemente gruñó en respuesta, sin ofrecer más comentarios. Vicealmirante Garp. Le recordó el soldado con urgencia. Garp bebió un sorbo de agua y le dio una palmadita en el hombro al joven marine. ¿Qué prisa hay? Nuestra misión es evitar que causen problemas o revelen secretos. Si solo están charlando, que hablen. No, estos tres monstruos reunidos no pueden estar charlando. Se quejaron para sus adentros muchos marines del barco. La ejecución del Rey Pirata y la reunión de tres grandes piratas de los tres monstruos no parecían coincidencias. Incluso el gobierno mundial estaba preocupado por sus intenciones. Isla del Queso. Esta isla era completamente amarilla, como el queso, como si hubiera sido construida a partir del mismo producto lácteo. A Alucard no le importaba si la isla se había formado de forma natural o si Big Mom la había procesado. Su atención se centraba en los gigantescos barcos piratas que la rodeaban, especialmente en el más cercano al muelle, que ostentaba el emblema de Kaido la Bestia. Bienvenido, Alucard-sama. Al entrar Alucard en la isla, innumerables mujeres hermosas en traje de baño, uniforme de sirvienta y uniforme de enfermera se encontraban a ambos lados de la puerta de la ciudad, inclinándose respetuosamente. Muchas exhalaron sutilmente de alivio al ver la aparición de Alucard. ¿Qué es esto? Reflexionó Alucard para sus adentros. Dentro de Chase Town, un hombre cubierto de dulces, lamiendo continuamente una enorme paleta, lideraba un grupo de subordinados que portaban el emblema de los piratas de Big Mom. Se acercaron a Alucard. El hombre en primer plano, lamiendo la pigoleta gigante, no era otro que Charlotte Peróspero, el hijo mayor de Charlotte Linlin, quien había entregado la invitación una semana antes. Peróspero se detuvo ante Alucard, sacándose la pigoleta de la boca. Hizo un gesto con un floreo hacia las al menos 50 mujeres atractivamente vestidas y hermosas que se alineaban a ambos lados de la cursi calle. ¿Está satisfecho con la hospitalidad de nuestra madre, Alucard-sama? Oh, esto es, Alucard alargó sus palabras. Estas son bellezas recogidas la semana pasada de varios canales de los cuatro mares. Bellezas del desierto del South Blue, bailarinas del North Blue, geisas del East Blue. Todo lo que puedas desear. Seguro que te dejarán satisfecho, rió Peróspero con siniestra ironía. Esto representa la cálida hospitalidad de los piratas de Big Mom.
Y como todos son vírgenes, no creo que ni siquiera Alucard tenga quejas. Aunque Alucard no se inmutó del todo, tenía ganas de reír. Al parecer, ese hombre feo había visto su insatisfacción tras su último bocado y probablemente lo había malinterpretado como un libertino obsesionado con las mujeres hermosas. Sin embargo, Alucard no se molestó en explicarse. Si le importaran las opiniones de los demás, no sería Alucard. Pero la influencia de los piratas de Big Mom fue realmente impresionante, al menos en este sentido. Por favor. Próspero hizo un gesto hacia la ciudad, invitando a Alucard a entrar con él a Ciudad Queso. De repente, un enorme edificio de queso frente a ellos fue destruido instantáneamente por una fuerza inmensa. Fragmentos de queso pasaron zumbando junto al rostro de Alucard. Para cuando Próspero se recuperó, una figura con forma de montaña apareció ante ellos. Muchas de las vírgenes que estaban de pie a ambos lados de la alfombra de queso, dando la bienvenida respetuosamente a Alucard, quedaron impresionadas por la enorme ráfaga de viento, pero nadie les prestó atención. Era Kaido la bestia. Kaido-sama, es hora de la fiesta del té. ¿Podrías calmarte un poco, por favor? Aunque Próspero despreciaba a Kaido, un hombre que solo conocía la destrucción, este sin duda poseía una fuerza comparable a la de su madre. Así, incluso como segundo al mando de Big Mom, Próspero se mantuvo relativamente educado. Y lo que es más importante, este bastardo frente a él no era de los que atendían a razones. Al ver el inmenso cuerpo de Kaido y su aura abrumadora, muchos compañeros de tripulación de los piratas de Big Mom retrocedieron instintivamente 2 pasos. Qué bueno que estás aquí, mocoso. Vine a encargarme de ti. Kaido ignoró por completo las palabras de Próspero. Aunque aún no había desarrollado su futuro hábito de suicidarse, su temperamento volátil y su personalidad aguerrida parecían ser innatos. Los labios de Alucard se curvaron en una sonrisa. Solo eres un perro rabioso. Ni siquiera eres digno de ser mi oponente. Hace años que no te veo, y te has vuelto más listo para hablar, ¿eh? Kaido no estaba enojado. En cambio, dejó que sus acciones hablaran. Sacó un garrote con púas de detrás de él, con su espíritu de lucha por las nubes. Conocer a Charlotte Linlin era solo una de las razones de su visita. Más importante aún, quería entrenar con Alucard. Había oído que Alucard también había empatado con Barba Blanca. ¿Significaba eso que Alucard ya podría superarlo? La idea inquietaba a Kaido. Kaido-sama. Este es otro territorio de los 3 monstruos. Por favor, no cause problemas. Muchos miembros de los piratas Kaido también emergieron de los escombros del edificio destruido, intentando disuadir a Kaido con urgencia. Alucard pasó junto al hombro de Próspero, quitándose las gafas de sol. Sacó sus 2 pistolas de debajo de su abrigo carmesí, con una expresión de alegría salvaje en el rostro. Mantuvo ambos brazos a la altura de los hombros, apuntando a Kaido con los cañones. Así es. Así es como debe ser. Un perro rabioso debería comportarse como un perro rabioso. Vamos, perro rabioso. Oh, oh, oh. Rugió Kaido, blandiendo violentamente su garrote con púas. Grieta. Un relámpago destelló, quemando al instante el suelo de queso entre Alucard y Kaido, deteniendo momentáneamente el avance de este. Era un rayo con cara. Un rayo ceñudo y resentido. Alucard bajó las manos, miró el rayo y se rió entre dientes. Estoy viendo algo interesante. Mamá. Mamá. En ese momento, los compañeros de tripulación de los piratas de Big Mom, vestidos de forma extraña, por todo Chase Town comenzaron a pronunciar la misma palabra una y otra vez. Alucard, Kaido y los demás que no eran de los piratas de Big Mom se giraron para mirar. Una mujer alta, de pelo rizado, con maquillaje recargado y un atuendo extravagante, lideraba un grupo de personas vestidas como bocadillos, corriendo hacia ellos. Era una de los 3 monstruos, Big Mom Charlotte Linlin. Mamá. Llegaste. Inmortal. Bestia. Perdón por la tardanza. Se reía, pero su cara de bruja, como de cuento de terror infantil, te daba escalofríos. El rayo ceñudo regresó automáticamente al cielo sobre Chase Town cuando llegó Charlotte Linlin. Parecía que esa era la habilidad de Big Mom. Aunque Alucard había llamado a Kaido perro rabioso, no era un completo descerebrado. Además, aún no había desarrollado su constante hábito de buscar la muerte. Enfrentándose a los otros 3 monstruos, decidió al menos escuchar lo que Charlotte Linlin quería llamándolos allí. ¿Por qué me llamaste, Big Mom?
Aunque había guardado su garrote, Kaido seguía tan mal hablado y desagradable como siempre. Mamá. No te apresures, bestia. Disfrutemos de los postres y podemos charlar mientras comemos. Charlotte Linlin soltó dos carcajadas y miró a Alucard. Inmortal, ¿no crees que disfrutar es más importante? Las mujeres que te proporcioné, Charlotte Linlin se detuvo a media frase y miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que todas las vírgenes que había reunido habían desaparecido, volando quién sabe dónde. Parecía que el aura de Kaido las había arrastrado a todas. No importa. Hay muchos más en la ciudad. Vamos, todos. Dijo Charlotte Linlin, girándose para guiarlos. Alucard también se mostró demasiado perezoso para explicar el malentendido de Charlotte Linlin. Al igual que Kaido, le interesaba mucho saber por qué Charlotte Linlin los había convocado repentinamente a ambos para una fiesta de té, especialmente el mismo día de la ejecución del rey pirata. Jardín trasero del castillo de Chesetown, Fromage Garden. Frente a una enorme mesa circular, la altura de Alucard, de más de 2 metros, parecía completamente normal comparada con las imponentes figuras de Kaido y Charlotte Linlin. Los diversos postres sobre la mesa comenzaron a cantar, como animales vivos, llamando a Alucard, quien tenía los pies apoyados en la mesa. Date prisa y cómenos. Ven a disfrutar de un maravilloso almuerzo. Rápido. Eran las 2:30 p.m. Solo faltaban 30 minutos para la ceremonia de ejecución del rey pirata. Alucard mantuvo la postura, con los pies cruzados sobre el mantel blanco y las manos entrelazadas sobre el pecho. Abrió los ojos y dijo: Bueno, cuéntalo. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta reunión? Charlotte Linlin se llevó una taza de té negro a los labios. La taza vibraba de emoción. Luego le guiñó un ojo a Próspero, que estaba a su lado. Rápidamente, uno de los subordinados de Próspero colocó un Denden Mushi visual en una esquina de la mesa donde estaban reunidos los 3 monstruos. Tras presionar la concha de caracol contra la espalda del Denden Mushi, sus ojos proyectaron una enorme imagen justo enfrente de Alucard. En la imagen, innumerables personas se agolpaban al borde de la carretera, estirando el cuello como para estirarse. De vez en cuando, el sonido ding dong, característico de la alarma de los marines, resonaba desde el visual Denden Mushi. Kaido también giró la cabeza hacia la proyección. En el centro del camino, encabezado por una procesión de marines, se encontraba el legendario rey pirata, Gold Roger. Tenía las manos atadas con grilletes, cadenas que le sujetaban las extremidades y su cuerpo estaba encorvado. Sin embargo, por alguna razón, bajo el flequillo que casi le ocultaba los ojos, se escondía un innegable y desbordante haki del conquistador. Rey pirata, las 3 palabras retumbaron en la garganta de Kaido. De repente, golpeó la mesa con el puño, aplastando los panecillos danzantes contra el suelo. Murió antes de que pudiera siquiera pelear con él. Maldita sea. Kaido-sama, por favor, cálmese. Los miembros de los piratas de Kaido que estaban cerca intentaron detenerlo rápidamente, pero Kaido siguió maldiciendo sin parar. ¿Qué quieres decir, Big Mom? Alucard miró de reojo a Charlotte Linlin. Mamá. Charlotte Linlin rió 2 veces. Ahora Roger se está muriendo, el león dorado Shiki ha sido capturado, y ese lobo solitario de Patrick Redfield acabará siendo capturado por los marines. El único al que le queda realmente enfrentarse es Barba Blanca. Oh, Alucard alargó el sonido, adivinando vagamente lo que Charlotte Linlin quería decir. Charlotte Linlin continuó, con la mirada fija en la proyección. ¿Qué te parece? De todo el mar, Barba Blanca es el más problemático. Me ha gustado un gran continente insular cerca de su territorio. Me encanta. ¿Pero está demasiado cerca de sus dominios? Jejejeje, los hombros de Alucard se contrajeron 2 veces y sonrió con malicia. Si necesitas un asesino a sueldo, envía a Kaido, ese perro rabioso. No me interesa acompañarte. Niño inmortal, ¿deseas morir? Kaido lo fulminó con la mirada. No seas tan impaciente, ¿por qué no me escuchas? Charlotte Linlin no se enojó con las palabras de Alucard. Su oponente era un pirata de igual rango. Si lo convenciera con una sola frase, sospecharía que era un impostor. Una nueva era está a punto de comenzar. En lugar de pensar en cómo apoderarse del territorio de Barba Blanca, ¿por qué no pensar en cómo lidiar con los piratas que pronto inundarán el nuevo mundo, listos para desafiarlos? Preguntó Alucard.
Justo entonces, en la imagen proyectada, Roger fue finalmente llevado a la enorme plataforma de ejecución de acero en el centro de la plaza. Mamá. ¿De qué hablas, inmortal? Charlotte Lindley dio 2 palmadas en la mesa, y su expresión se fue enfriando poco a poco. Ahora, al otro lado de este vasto mar, el único que vale la pena vigilar es Barba Blanca. Ese testarudo Patrick Redfield, entrando en sus últimos años, tarde o temprano será encarcelado por los marines. En cuanto a Barba Blanca, tiene más de 50 años, y que sus fuerzas disminuyan es solo cuestión de tiempo. Con aspecto de bruja igual de hábil en estrategia, Charlotte Lindley alzó las manos. La muerte de Roger destrozará la moral de los piratas de todo el mundo. Probablemente estén pregonando el amanecer de la era de los marines. En tal situación, los tres debemos unir fuerzas y establecer un verdadero reino pirata. Solo así podremos evitar la aniquilación total. Hay que decir que las palabras de Charlotte Lindley tenían mucho sentido. Incluso Alucard podía sentirlo. Aunque muy sutil en ese momento, la fuerza de Barba Blanca estaba disminuyendo gradualmente. Después de todo, era un anciano de 50 y tantos. No hace falta decir que Patrick Redfield no era como Alucard, con una vida casi infinita. Tarde o temprano sería capturado. Si las cosas continuaban así, las fuerzas piratas acabarían siendo aplastadas por los marines. Un frente unido de los 3 monstruos, considerados los pilares piratas de la próxima generación, podría superar instantáneamente incluso a los piratas de Barba Blanca. Aunque esto era casi imposible, también era un hecho. Sin embargo, Charlotte Lindley no sabía que en 10 minutos, el mundo experimentaría un cambio radical. Te dije que no sacaras conclusiones precipitadas. Alucard inclinó la cabeza hacia la proyección, indicándole a Charlotte Lindley que volviera a mirar. Roger no morirá tan fácilmente. Oh. La boca cubierta de lápiz labial de Charlotte Lindley se abrió en una sonrisa, e incluso un atisbo de duda brilló en los ojos de Kaido. ¿Planean los piratas de Roger intervenir en el campo de ejecución? Supuso Charlotte Lindley. De ser así, tendrían que cambiar de planes. En ese momento, en la transmisión en vivo, después de que un juez de la Marina leyera una larga lista de los crímenes de Roger, 2 verdugos estaban a cada lado de Roger, sosteniendo largas lanzas. De repente, entre los innumerables espectadores que estaban abajo, 3 individuos se animaron a gritar. «Oye, rey pirata. ¿Dónde escondiste todo el tesoro que encontraste? Lo conseguiste, ¿verdad? Ese tesoro legendario. El gran tesoro legendario. El One Piece». Roger, sentado en la plataforma de ejecución con el flequillo ocultándole los ojos, rió de repente. ¿Mi tesoro? Si lo quieres, puedes tenerlo. Encuéntralo. Dejé todo lo que este mundo tiene para ofrecer allí. Roger desató lo último que le quedaba de fuerza, asegurándose de que todos los presentes y los que miraban a través de sus pantallas Denden Mushi, escucharan sus palabras con claridad. Entendido. Bastardo. Rugieron al unísono Kong, de pie bajo la plataforma de ejecución, Garp con su visual Denden Mushi en el buque de guerra y Sengoku en el cuartel general de la Marina. Kong gritó, dando la orden. Ejecutar. Zas. 2 lanzas afiladas perforaron instantáneamente el corazón de Roger. Incluso muerto, Roger lucía una amplia sonrisa. En esta vida, no se arrepentía de nada, excepto, de su esposa y su hijo. Oh. Uaa. Me voy al mar. Ahora mismo. Para buscar el legendario tesoro del rey pirata. De repente, toda la plaza, con más de 100.000 personas, estalló en un frenesí. Y frente a las transmisiones mundiales de Denden Mushi, ¿cuántas personas vitoreaban? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿O quizás, millones? De repente, los vientos cambiaron y cayó una lluvia torrencial. ¿Respondía a las palabras de Roger? En el Nuevo Mundo, en el jardín de Pueblo Queso, territorio de los piratas de Big Mom, los hombros de Alucard se contrajeron levemente. Mientras Kaido y Charlotte Lindley permanecían en silencio, Alucard se echó a reír a carcajadas. Ja. La risa estruendosa de Alucard llenó el jardín de la ciudad del queso, mientras que en la plaza, Shanks, aferrado a su sombrero de paja, se arrodilló en el suelo, con lágrimas fluyendo sin cesar. No muy lejos, Buggy se tapó la cara con las manos, llorando desconsoladamente. Y desde varias direcciones alrededor de la plataforma de ejecución. Un joven de pelo rubio puntiagudo y una capa hecha de innumerables plumas rosas, que llevaba gafas de sol, reveló una sonrisa siniestra.
Al otro lado, un hombre con el pelo negro peinado hacia atrás, con el cigarro apagado por la fuerte lluvia. De pie sobre una plataforma alta, un espadachín con ojos tan agudos como los de un halcón. Y muy cerca de la plataforma de ejecución, un hombre corpulento e imponente, con una sonrisa grotesca y los ojos llenos de anhelo y fanatismo. En una taberna del archipiélago Sabaody, al final de la primera mitad del Grand Line y la entrada al Nuevo Mundo, el primer oficial del Rey Pirata lloró con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en los labios. Debajo de la plataforma de ejecución, en el cuartel general de la Marina, en las afueras de Chase Island, e incluso en Mariejois, los marines de alto rango y los funcionarios del gobierno suspiraban sin cesar, sabiendo que el mundo estaba a punto de sufrir un cambio masivo. Y. En el jardín de Chestertown en el Nuevo Mundo, la risa de Alucard aún no había cesado, junto a los dos silenciosos tres monstruos. Tras un largo rato, la risa de Alucard se apagó gradualmente. Habló con voz ronca. ¿Ves? ¿Cuántos problemas traerán estos nuevos piratas ignorantes a la marine? ¿En qué se convertirá el mundo? Charlotte Lindling también se sobresaltó con las últimas palabras de Roger. Tras una larga pausa, dijo. Totalmente inesperado, Roger, ese hombre, cambió por completo el panorama del mundo al final. Pronto, hordas de piratas entrarán en este nuevo mundo para desafiarme, ¿verdad? Solo están jugando a ser piratas, dijo Kaido, y luego se levantó y se marchó. Inmediatamente, un compañero de los piratas de Big Mom le preguntó. Kaido-sama, ¿a dónde va? Voy a la primera mitad del Grand Line para darles una lección a esos mocosos que juegan a los piratas. Kaido salió sin mirar atrás, y otros compañeros de la tripulación de los piratas Kaido corrieron tras ellos. Jejeje, la nueva era acaba de empezar, y ese perro rabioso ya está impaciente, ¿verdad? Rió Alucard, bajando la mirada. Charlotte Lindling miró la plaza completamente caótica de Logeto 1 en la transmisión de vídeo y dijo. ¿Previste esto? Eso es completamente irrelevante. Alucard también se levantó y se dirigió hacia la salida. Pronto, incontables piratas ignorantes inundarán el Nuevo Mundo. Necesitamos darles una buena lección y mostrarles la dura realidad. Después de que Kaido y Alucard se fueron, Próspero se acercó a Charlotte Lindling, levantó la vista y preguntó. Mamá, ¿qué debemos hacer ahora? Charlotte Lindling rió con ganas. Mamá. No te apresures. Los marines son los que tienen el dolor de cabeza ahora. Esto no se puede apresurar. Aprovechemos la gran conmoción que creó Roger para expandir nuestro territorio. Mamá. ¿Qué pasa con Alucard y Kaido? Preguntó Próspero de nuevo. Ahora no es el momento de luchar contra ellos. Pero en el futuro, solo yo alcanzaré la cima. Sí. La marea de la nueva era había llegado. Innumerables piratas comenzaron a llegar a Grand Line. Las últimas palabras de Gold Roger antes de morir conmovieron los corazones de muchos que albergaban demonios en su interior, todos arremetiendo hacia el mar. Incluso la gente común se vio afectada. En tan solo unas horas, ¿cuántos piratas nuevos habían surgido en todo el mundo? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿O incluso millones? Nadie lo sabía. Los piratas de Barba Blanca, actualmente en la cúspide de la piratería, aún no habían hecho nada. Barba Blanca no aprovechó la oportunidad de la muerte de Roger para causar revuelo, pero lo cierto es que, por un breve periodo, nadie pudo detenerlo. Mientras tanto, los tres monstruos Alucard, Kaido y Charlotte Lindling, comenzaron gradualmente a tomar acción. Kaido se dirigió a la primera mitad del Grand Line, decidiendo por capricho darles primero una lección a aquellos novatos que se atrevieron a desafiar su estatus. Como lobo solitario, Alucard era sin duda un objetivo con precio por su cabeza. Mientras se mantuviera en su lugar, seguramente enfrentaría desafíos sin fin. Fue precisamente por eso que una idea surgió en la mente de muchos piratas de todo el mundo. Apuntemos a esos grandes piratas. Si logramos capturarlos, nos volveremos famosos de la noche a la mañana. ¿Quién es el más adecuado? Barba Blanca, siendo el más fuerte tras la muerte de Roger, es imposible, por supuesto. Kaido y Charlotte Lindling tienen muchos subordinados, así que acercarse a ellos no es fácil. Los más adecuados son, sin duda, los lobos solitarios, Patrick Redfield y Alucard. Aunque Alucard tiene un historial de empates contra Barba Blanca, creo que fue pura suerte. Patrick Redfield incluso tiene un historial de derrotas contra el almirante de flota Kong. Creo que Alucard es más adecuado. Exactamente.
Para alcanzar la fama de un plumazo, Alucard es el trampolín más adecuado. De todos modos, la influencia de los tres monstruos se expandió rápidamente, empujándolos gradualmente hacia la cima de la era. La mayoría de los piratas son tontos y quieren alcanzar los cielos de un solo salto. No son solo los piratas. La mayoría de la gente fantasea con el éxito instantáneo, pero los piratas muestran esta mentalidad de forma particularmente abierta. Alcanzar la fama en una sola batalla es el anhelo más ferviente de casi cualquier pirata. Derrotar a una figura importante es, sin duda, la mejor manera de alcanzar renombre instantánea. Naturalmente, no se atreverían a tocar figuras legendarias como Barba Blanca, Patrick Redfield, Galpo Kong. Así que pusieron la mira en los conocidos como bajo las leyendas. Esto incluye a Kaido de los Piratas de las Bestias, Charlotte Lindley de los Piratas de Big Mom y el Lobo Solitario, Alucard. Comparando a estos tres, cualquiera con medio cerebro sabe que el solitario Alucard es el más fácil de manejar, al menos a sus ojos. En consecuencia, muchos piratas y cazadores de piratas descerebrados, ávidos de fama instantánea, se lanzaron en masa contra Alucard. Si bien la mayoría eran inútiles, también había algunos individuos temerarios, aunque bastante capaces, como terneros que no temen a los tigres. No es de extrañar que algunas de las futuras supernovas se atrevieran a atacar tontamente a los cuatro emperadores. Al final, aparte de Luffy con su armadura de trama, todos quedaron lisiados o sometidos y se unieron a sus filas. En las aguas a la salida de la isla Gyojin, que también sirve de entrada al Nuevo Mundo, un barco de hierro flotaba lentamente en el vasto mar. Alucard, sentado en la proa, cerró los ojos en meditación. De repente, oyó el sonido de innumerables barcos deslizándose por el agua, lo que finalmente lo hizo abrir los ojos a regañadientes y mirar a su alrededor. Sin embargo, al abrir los ojos, descubrió que ya había llegado a las inmediaciones de la línea roja, específicamente al punto de salida hacia el Nuevo Mundo. ¡Zas! De repente, las corrientes oceánicas circundantes comenzaron a elevarse. Uno a uno, barcos piratas revestidos emergieron de debajo de la isla Gyojin, llegando oficialmente al Nuevo Mundo. ¿Qué es esto? Incluso con Kaido en Grand Line, ¿aún hay tantos desechos entrando al Nuevo Mundo? Preguntó Alucard sin rodeos. Habían pasado 3 meses desde la muerte del rey pirata, Gold Roger, y innumerables piratas habían comenzado a llegar a Grand Line. Ahora, 3 meses después, muchos más piratas estaban llegando al Nuevo Mundo. La era de Luffy no fue la cumbre de la gran era pirata. En ese periodo, con los Shichibukai manteniendo el orden, el número de piratas que se atrevían a entrar en Grand Line disminuyó significativamente. La gran era pirata realmente alcanzó su apogeo en los años posteriores a la muerte de Roger, que es el período en el que se encuentra actualmente Alucard. Incluso con Kaido en la primera mitad del Grand Line, muchos piratas seguían inundando el Nuevo Mundo. Sospechaba que la isla Gyojin se enfrentaba a una grave devastación. Mientras Alucard reflexionaba sobre estos asuntos, los barcos piratas que emergían de la isla Gyojin hacia el Nuevo Mundo avistaron sucesivamente el llamativo barco de hierro de Alucard. Capitán. Ese es Alucard, uno de los tres monstruos. En un barco pirata, un navegante, mirando por un telescopio, informó a su capitán, sosteniendo un cartel de recompensa de Alucard. ¡Qué suerte! Acabamos de llegar al Nuevo Mundo y ya hemos pescado un pez gordo. El capitán se dio un manotazo con entusiasmo y gritó. Hombres, preparen los cañones. Tomen la cabeza de Alucard y nuestros piratas de la Espada Negra serán famosos en todo el mundo. Sí. Capitán Pondo. Al notar los movimientos de los piratas de la Espada Negra, otras tripulaciones piratas también descubrieron rápidamente a Alucard. Tras rodearlo rápidamente, un capitán le gritó al capitán de los piratas de la Espada Negra. Oye, Pondo. Alucard es mi presa. No te atrevas ahí. Pero antes de que pudiera terminar la frase, horrorizado, una bala le había volado la cabeza, dejando solo su cuerpo para caer al mar embravecido 2 segundos después. Capitán Baxter. Gritaron en pánico los piratas del barco al ver a su capitán caer al mar. De repente, una sombra oscura saltó desde abajo sobre la barandilla de su barco. Los piratas de la Espada Negra se quedaron atónitos al descubrir que Alucard y su afilada nave de hierro, que debería haber estado rodeada por las demás naves, se habían desvanecido en un estallido de sombras, solo para reaparecer en otra nave. Los piratas del barco retrocedieron aterrorizados al ver la sombra carmesí de pie en la barandilla, con 2 pistolas en la mano, y al sonriente Alucard, que revelaba sus filas superior e inferior de afilados colmillos.
Algunos incluso tropezaron y cayeron al suelo. Bienvenido al nuevo mundo. Al instante, el barco se llenó del sonido de disparos, gritos de piratas, sonidos de dolor y griega. Súplicas de misericordia. Alucard alzó las manos, e innumerables manos de sombra, con guantes blancos, se extendieron desde sus sombras, aplastando los cuerpos de docenas de piratas en el barco. La sangre tiñó todo el barco pirata de carmesí. Alucard agarró del cuello a un pirata, un hombre con un pañuelo blanco atado a la cabeza, y con un fuerte giro, le arrancó la cabeza entera. Sorprendentemente, ni una sola gota de sangre salpicó al propio Alucard. Idiotas, que solo buscan tesoros, sin fuerza, sin estrategia, ni siquiera la capacidad de calcular la diferencia de poder. Alucard arrojó la cabeza al mar para que los reyes marinos cercanos la comieran, y luego, de repente, se transformó en murciélagos, descendiendo sobre la cubierta del barco de los piratas de la Espada Negra. Sus ojos, tras sus gafas de sol, se entrecerraron bruscamente. ¿Acaso merecen llamarse piratas? Estallido. Pondo estaba tan asustado por el aura de Alucard que se tambaleó hacia atrás, luego agitó su mano, ordenando a sus subordinados. Fuego. Dispárenle. Mátenlo. Mirando fijamente las innumerables balas, permitiéndoles atravesar su cuerpo, Alucard caminó hacia Pondo, su forma casi irreconocible por el daño. Pondo estaba acorralado y no tenía dónde retirarse. Alucard levantó a Kazuya, y un destello blanquiazul apareció en la boca del cañón. Innumerables balas impactaron en el cuerpo de Pondo, impidiéndole siquiera gritar. El dolor del siguiente disparo silenció sus gritos hasta que, medio minuto después, Pondo murió por completo. Al ver a Alucard darse la vuelta, los demás piratas de la Espada Negra intentaron huir, solo para darse cuenta de que estaban en el mar, sin salida. Solo pudieron observar, horrorizados, cómo Alucard se llevaba la vida de un compañero tras otro. Este es, el poder del nuevo mundo, un pirata novato, justo antes de morir, pronunció estas palabras con gran dificultad. Zas. Después de que Alucard aniquilara varias tripulaciones piratas que acababan de ingresar al nuevo mundo, lamió la sangre fresca del dorso de su mano. Sus reservas internas de fuerza vital superaban ya los 30.000, una cantidad suficiente para asegurar su dominio inigualable contra cualquier oponente. Las batallas continuas podían reponer su vitalidad, pero luchar contra estos desperdicios no le ofrecía ningún impulso a sus habilidades ni satisfacción interna. Recientemente, con la apertura de la Gran Era Pirata, todas las facciones se han puesto ocupadas. Segunda isla. La isla Secon era una isla excelente en todos los aspectos, con una posición económica media alta en el Nuevo Mundo. Estaba demasiado cerca de una rama de la marina como para convertirse en un bastión pirata. La isla contaba con un volcán colosal que cubría casi toda su superficie. Alucard estaba sentado en un café de la ciudad de Secon Island, sosteniendo un periódico y reuniendo información importante de los últimos días. En primer lugar, Gaub dirigió un equipo para investigar exhaustivamente cada lugar que Roger había visitado durante el año posterior a la disolución de su tripulación pirata. Se rumoreaba que, durante sus viajes solitarios, Roger había exhibido sentimientos paternales. Esto llevó al gobierno a sospechar. ¿Podría el rey pirata tener descendientes? Así, con la resolución de preferir matar al inocente antes que dejar pasar a un heredero potencial, los marines comenzaron búsquedas exhaustivas. Aunque el periódico no lo publicó, Alucard sabía cuántos civiles, mujeres embarazadas e incluso bebés recién nacidos esto mataría inevitablemente. Roger, ese bastardo, realmente era un demonio, aunque Alucard, siendo un demonio él mismo, no tenía derecho a juzgar. Realmente quiero conocerla, murmuró Alucard para sí mismo. Todo el mundo debería haber sabido que Roger era el rey pirata cuando disolvió su tripulación y viajó solo. En tales circunstancias, ¿qué clase de mujer se atrevería a unirse a un hombre como ese demonio? Alucard realmente deseaba conocerla, muchísimo. Pero a falta de información, y sabiendo que sin duda se trataba de un secreto que solo Garp conocía, Alucard abandonó a regañadientes la idea de conocer a la esposa de Roger. Lo que recientemente había captado la atención de Alucard era otro asunto completamente distinto. Una noticia publicada 2 días antes. La unidad científica de la Marina había desarrollado algo llamado piedra marina, considerado un tesoro que condensaba el poder del mar y que podía anular las habilidades de las frutas del diablo. Las esposas de piedra marina se producían en masa para encarcelar a los numerosos consumidores de frutas del diablo recluidos en Impel Down.
El honor de estar atado por cadenas de Seastone recayó en el gran pirata Golden Lion Shiki. Alucard tuvo que admitir que a veces pensaba que los marines eran un poco ingenuos. Golden Lion Shiki era una amenaza enorme. Tras capturarlo, deberían haberlo ejecutado de inmediato en lugar de mantenerlo con vida. Sin duda, al final sería contraproducente. Sin embargo, dado que las esposas de piedra marina ya se fabricaban, las balas de piedra marina probablemente eran solo cuestión de tiempo. Sin embargo, Vegapunk era un individuo extremadamente impredecible. Podía cambiar de opinión en cualquier momento, así que Alucard tuvo que encontrar la manera de recordárselo, especialmente después de tanto tiempo. Justo cuando Alucard tuvo este pensamiento, escuchó una conversación de una mesa cercana donde estaba sentada una pareja. Oye, ¿lo sabías? Los marines desembarcaron en esta isla esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Son piratas? Al oír esto, la mirada de Alucard se desvió sutilmente hacia ellos. Estaba usando el cuerpo de otro hombre. No es que temiera a los marines, pero tras un tiempo a la deriva, por fin había encontrado una ciudad decente y quería disfrutar de unas buenas vacaciones y descansar. No quería que lo molestaran durante ese tiempo, así que alteró ligeramente su apariencia. ¿Será que los marines descubrieron su disfraz? Continuó escuchando mientras la pareja hablaba de los marines. No, parece que están estudiando el gran volcán que está fuera de la ciudad. ¿Estudiar el volcán? ¿Qué hay que estudiar sobre un volcán? Preguntó el hombre, desconcertado. No lo sé, pero mi amiga dijo que al pasar, no solo vieron marines, sino también a mucha gente con batas blancas, vestida como médicos. Estaban instalando instrumentos en el volcán a las afueras de la ciudad. Parecía que estaban investigando algo, recordó la mujer. Añadió. Pero nuestro volcán entra en erupción con más frecuencia de lo habitual, así que podría haber un problema real. ¿No sería bueno que su investigación pudiera encontrar una solución? El hombre suspiró. Comparados con el volcán, los piratas son la verdadera fuente de problemas. Desde las palabras de Gold Roger, los piratas en el Nuevo Mundo han aumentado rápidamente. Es realmente preocupante. La mujer sonrió levemente. Secon Island está muy cerca de una sucursal de la Marina, así que estoy segura de que no pasará nada. Eso espero, se consoló el hombre. En ese momento, oyeron el roce de una silla en la mesa de al lado. Instintivamente, miraron a su derecha, solo para ver algunos billetes sobre la mesa. La persona había desaparecido. Alucard se había infiltrado previamente en la unidad científica del cuartel general de la Marina disfrazado de agente del CP0. Sabía que casi todos allí vestían batas blancas, y según sus recuerdos, los únicos en la Marina y el gobierno que vestían batas blancas eran los de la unidad científica. Es decir, la unidad de Vegapunk. Si ese es el caso, entonces vale la pena echarle un vistazo, y más importante aún, ¿habría llegado el propio Vegapunk? Como había dicho la mujer del café, los marines estaban reunidos junto al gran volcán cerca del pueblo. Sin embargo, habían establecido un bloqueo, y aún había muchos curiosos que se detenían y observaban. A la entrada del volcán de la isla Secon, Alucard se escondió entre los innumerables curiosos, observando a los marines estacionados en la distancia, junto con varios científicos de la Unidad de Ciencias Marinas. Desde su posición estratégica, Vegapunk no estaba a la vista, lo que provocó una ligera decepción en Alucard. Infiltrarse en el cuartel general de la Marina no fue muy difícil, la verdad, pero infiltrarse en la unidad científica fue harina de otro costal. La última vez, solo había logrado acercarse a Vegapunk usando una identidad CP0. Ahora, la dificultad era inconmensurable. Pero, ¿qué exactamente estaban investigando los científicos del cuartel general de la Marina en este volcán? Recopilar más información no estaría mal. Con ese pensamiento, Alucard decidió quedarse en el pueblo por ahora, esperando una oportunidad. Al caer la noche, los científicos continuaron manipulando diversos instrumentos especializados, estudiando las características geológicas del volcán, extrayendo constantemente sustancias de la roca volcánica para su observación. Ya eran más de las 3:30 am, e incluso los marines entrenados profesionalmente no pudieron evitar sentir que sus párpados se cerraban. Un marine de patrulla acababa de bostezar cuando un oficial, cuyo rango en el hombro era claramente superior al suyo, le dio una palmada en la nuca. ¿Por qué te quedas dormido? Es una orden directa del cuartel general. Si algo sale mal, ¿cómo le darás explicaciones a tus superiores? ¿Cuál es el problema? Ni siquiera enviaron a un contraalmirante a custodiar este lugar.
¿Qué importancia podría tener? Replicó el marine abofeteado, sin convencerse. El oficial de mayor rango en esta misión era solo un capitán. Se les indicó que protegieran al personal de la unidad científica mientras estudiaban la topografía. Si bien no se les había informado con precisión que se estaba investigando, el despliegue no parecía una misión particularmente importante. ¿Qué sabes tú, idiota? El suboficial mayor lo golpeó con fuerza en la cabeza. Si enviáramos a un contraalmirante, o incluso a un vicealmirante, ¿sabes lo llamativo que sería? Insensato. Precisamente porque esta operación debe mantenerse en secreto, no podemos enviar una fuerza demasiado visible. Veo. Justo cuando el suboficial mayor terminó de hablar, una voz llegó repentinamente a sus oídos. Instintivamente, miraron a su alrededor, sin encontrar a nadie a su izquierda ni a su derecha. Entonces, sintieron vagamente de dónde provenía la voz y, con expresión de incredulidad, miraron al suelo. Bajo la tenue luz de la luna, las sombras en el suelo se volvieron tridimensionales, formando una silueta humana. En la cabeza, se reveló un solo ojo carmesí. Antes de que ambos pudieran siquiera gritar, Alucard extendió repentinamente las manos, agarrándoles el cuello. La sangre salpicó a Alucard, envolviendo instantáneamente a los dos hombres, luego cubriendo el cuerpo de Alucard, transformándolo finalmente en la imagen del suboficial jefe maestro. En la oscuridad, nadie se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Alucard, ahora con la forma del suboficial mayor gracias a su habilidad con el virus de luz negra, se acercó a uno de los científicos que estaba en cuclillas en el suelo estudiando ceniza volcánica. Señor, mi superior me pidió que preguntara si el doctor Vegapunk lo acompañó. El científico, que examinaba la ceniza volcánica, miró a Alucard sorprendido y se burló. ¿Estás loco? Vegapunk es el científico estrella de la unidad científica ahora mismo. ¿Cómo es posible que aparezca en el Nuevo Mundo, que está prácticamente plagado de piratas? Entonces, ¿todavía está en el cuartel general? Así es. Recogeremos las muestras, elaboraremos el informe y luego, los marines, las entregarán al Instituto de Investigación del cuartel general. ¿En serio? Gracias. Alucard se alejó. El científico reanudó su trabajo, pero solo al instante se dio cuenta de que algo raro le pasaba a ese soldado. Empezó a levantar la vista, pero vio que ya se había ido. Negando con la cabeza, volvió a su trabajo. 2 semanas después, la investigación sobre el volcán de la isla Secom finalmente mostró avances. Los científicos enviados allí recopilaron los resultados de su investigación y recolectaron muestras volcánicas. Se asignaron 2 científicos, junto con un contingente de marines, para regresar al cuartel general y entregar los resultados de esta investigación a Vegapunk, quien actualmente era el as de la unidad científica. Fuertemente protegido por el gobierno mundial, se negaba rotundamente a mostrarse en público. La investigación de Vegapunk solía seguir este patrón. Sus subordinados realizaban una investigación preliminar y luego él analizaba las muestras y sus hallazgos para determinar si su presencia personal estaba justificada. Mientras Alucard, disfrazado de suboficial mayor, abordaba la nave con destino al cuartel general de la Marina como uno de los 100 soldados que protegían a los 2 científicos, el capitán contaba los números. Frunció el ceño. Qué raro. ¿Por qué nos falta uno? La persona desaparecida a la que se refería el capitán era sin duda el soldado dormitando que Alucard había eliminado, al igual que el suboficial mayor. Alucard rió suavemente. La industria del entretenimiento en esta isla es bastante buena. Quizás fue a divertirse. El capitán frunció el ceño levemente ante esto y luego saludó a uno de sus subordinados. Vayan a investigar. Entregar los resultados de la investigación al cuartel general es la máxima prioridad ahora mismo. No tenemos tiempo que perder con un solo oficial. Sí, señor, respondió el subordinado, descendiendo del buque de guerra. Más de la mitad de los marines permanecían en la isla Secom, pues la investigación estaba lejos de terminar. El capitán gritó al timonel. Zarpe. Regrese al cuartel general inmediatamente. Sí, señor. Alucard contempló el mar lejano, pensando. Ha llegado una nueva era. ¿Qué nuevas tácticas idearán los marines? No estaría mal aprovechar esta oportunidad para comprobarlo por mí mismo, ¿verdad? Cuartel general de los marines. Cuartel general de la Marina, Marineford. Esta era la oficina del jefe de la unidad de ciencias, también la oficina privada del Dr. Vegapunk.
En menos de 5 años desde su incorporación al cuartel general de la Marina, había ascendido de recién llegado a jefe del departamento. No es de extrañar que Bartolomeu Kuma elogiara posteriormente a Vegapunk como un hombre cuyo intelecto está 500 años por delante del resto del mundo. A pocos metros, dos científicos con batas blancas le entregaron un maletín a Vegapunk. Dentro había muestras de roca volcánica e informes de experimentos traídos de la isla Secon. Vegapunk, también con bata blanca y guantes blancos, desdeñó los informes de investigación de sus científicos subordinados. Extrajo directamente las muestras de roca volcánica recolectadas y las examinó repetidamente. Tras un largo rato, finalmente dijo: ya veo. Parece que hay algo muy interesante enterrado bajo ese volcán, pero para comprenderlo por completo, necesitaré investigar más. Vegapunk depositó la roca volcánica y les dijo a los dos científicos que habían regresado de la isla Secon: llevaré a cabo mi investigación aquí, en el cuartel general. Una vez que comprenda a fondo el valor de este material, decidiré si visito el sitio personalmente. Ustedes dos regresen a la isla Secon por ahora y continúen sus investigaciones allí. Está bien, puedes irte. Tras la salida de Vegapunk, uno de los científicos con gafas se giró de inmediato para marcharse, pero el otro permaneció inmóvil. El científico que se marchaba miró con curiosidad a su colega, pero abrió la puerta rápidamente y se marchó. No tenía intención de desafiar las órdenes del nuevo jefe de departamento, y en cuanto a lo que pretendiera hacer el otro, le daba igual. Vegapunk miró al científico que permanecía en su oficina con cierta confusión. ¿Qué pasa? Dije que podías irte, ¿no? Investigando la roca volcánica con tanta calma, ¿qué avances has logrado en el asunto que te encomendé, Vegapunk? El científico restante habló lentamente, con una voz claramente distinta a la del que acababa de dar el infieme. Vegapunk entrecerró los ojos, pero no mostró ninguna señal de alarma. Simplemente dijo con voz grave: ¿quién eres? Un plasma sanguíneo de forma irregular surgió del cuerpo del científico, envolviéndolo en 3 segundos, para luego retroceder rápidamente y revelar finalmente a un Alucard sonriente. ¿Acaso esta cara te refresca la memoria? El científico original ya había sido consumido por Alucard. Para obtener una audiencia sin obstáculos con Vegapunk, un simple suboficial maestro no podía hacer nada. Devorar al científico que estaba a punto de reportarse a Vegapunk era el método más eficiente. Alucard el Inmortal, aunque estoy en esta inexpugnable unidad científica del cuartel general de la Marina, tus hazañas en los mares de los últimos años solo han llegado a mis oídos recientemente. La fugaz expresión de miedo de Vegapunk, al ver la verdadera forma de Alucard, fue solo eso: fugaz. Oh tilde, no pareces muy sorprendido, dijo Alucard, alargando las palabras mientras inclinaba la cabeza. Todavía no he analizado completamente tus habilidades. Al principio pensé que eras un humano modificado que comió una fruta del diablo, pero después de recibir numerosos informes de encuentros de marines contigo, ya no creo que sea así, dijo Vegapunk, entrecerrando los ojos. ¿No me tienes miedo? ¿O crees que tu intelecto puede salvarte la vida? A Alucard le intrigaba la audacia de Vegapunk. No había ningún Dendenmusi de vigilancia, y los guardias estaban afuera de la puerta. Alucard pudo eliminar fácilmente al frágil Vegapunk en 2 segundos antes de que los guardias entraran. Si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho. No me has matado porque me necesitas para lograr un objetivo. Vegapunk levantó primero el índice y luego el corazón. Segundo, no olvides que esta es mi oficina. En cuanto a mi seguridad personal, sin duda estás en mi terreno. ¿Crees que yo, un excriminal, no tomaría precauciones? ¿Estás seguro de que tu tecnología puede superar mi poder? La expresión de Alucard permaneció impasible, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Esa pregunta ni siquiera vale la pena discutirla. Vegapunk tenía las manos en los bolsillos de su bata blanca. Viniste a buscarme, en definitiva, por lo que hablamos hace 3 años sobre las balas de piedra marina, ¿verdad? Me conoces bien. Recientemente, procesar piedra marina para fabricar esposas ya ha sido una proeza de ingeniería enorme. Procesarla para fabricar balas es un proyecto aún mayor. El tiempo requerido es inimaginable. Tienes prisa, y yo también. No olvides que me interesa mucho estudiar tu factor de linaje. ¿Crees que no quiero terminar esto rápido? Dijo Vegapunk con una expresión que denotaba: no entiendes mis dificultades. ¿No les encanta a los científicos decir que no hay motivación sin presión? Alucard mostró sus colmillos como una bestia.
Denme un plazo concreto. Mi paciencia también es muy limitada. TCH, qué impaciente. Vegapunk apretó los dientes, cerró los ojos y reflexionó un momento. Luego, lentamente, empezó a contar con los dedos. 3 años, 4 años, no, tardaré al menos 5 años. Tras decir esto, Vegapunk añadió. No me malinterpreten, este ya es el plazo más rápido. Deben saber que desarrollar una sola esposa de piedra marina llevó casi 3 años. La bala que propusieron es de doble explosivo, aún más difícil de desarrollar que las balas comunes. Alucard lo consideró. Incluso Zephyr, el único usuario conocido de balas de piedra marina, empezó a usarlas 20 años después. 5 años no era mucho, sobre todo considerando su infinita esperanza de vida. De acuerdo, entonces, 5 años, dijo Alucard. Volvió a sonreír. Si no cumples tu promesa en 5 años, sabes cuáles serán las consecuencias, ¿verdad? No me amenaces. Las balas no se reciclan. Necesitas que te proporcione un suministro ilimitado de balas, así que necesitas mantenerme con vida, ¿no? Afirmó Vegapunk con calma y contundencia. Alucard recuperó su apariencia de científico. Se rió entre dientes. Hablar con gente inteligente, aunque sea suave, a veces puede ser irritante. Ah, cierto, oí que Garp participó en la operación para capturar al heredero de Roger. ¿Dónde está ahora? Alucard pensó de repente en una pregunta. Había estado muy interesado en Roge, la mujer que se atrevió a parearse con un demonio, pero, falto de inteligencia y sin saber nada de su paradero, se había dado por vencido temporalmente. Sin embargo, Roger seguramente se lo contó a Garp. Si tan solo pudiera encontrar el destino de Garp, definitivamente podría encontrar a Roge. ¿Planeas desafiar a Garp? Preguntó Vegapunk con curiosidad, agitando la mano. Desafortunadamente, estas instalaciones están completamente aisladas. No sé nada de las operaciones de la Marina, ni siquiera de las de Garp. ¿De verdad? Qué lástima. Parecía que aún no podía ver a esa mujer. De verdad tenía intención de ver cómo estaba. 2 horas después, Alucard, aún disfrazado de científico, abandonó el laboratorio de Vegapunk y se dirigió a los muelles de la plaza de Marineford. Se mimetizó con un buque de guerra que partía y decidió marcharse. Este tipo de infiltración ya era algo natural para él. ¿Esta nave no parece dirigirse al Nuevo Mundo? Mientras la nave cruzaba las puertas de la justicia, Alucard notó algo de repente. Esta ruta no era la misma que la que tomó desde la isla Secon en el Nuevo Mundo. No pasaba por la ruta exclusiva para la Marina que cruzaba la línea roja y luego entraba al Nuevo Mundo. En cambio, atravesó las puertas de la justicia. Esto significaba que el barco no se dirigía al Nuevo Mundo, sino a la primera mitad del Grand Line. Como sea. No hay nada más que hacer. Me iré con este barco. Alucard se había transformado en un soldado raso. Vio a un hombre con un abrigo de marine de pie en la proa. La insignia de marine en su hombro indicaba el rango de vicealmirante. Un destello de curiosidad se encendió en su interior y le preguntó a un marine cercano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Aunque podía absorber los cuerpos y recuerdos de las personas mediante el virus de luz negra, Alucard podía elegir si aceptaba o no los recuerdos. Durante su estancia en Marineford, su mente se había centrado únicamente en abandonar el cuartel general de la Marine, por lo que no había absorbido los recuerdos de este soldado. El otro marine, al oír esto, se quedó atónito. ¿Sigues medio dormido, chico? Estamos a punto de enfrentar una gran batalla. Nuestro destino es el refugio pirata, la isla Isana. ¿El refugio de los piratas? Los ojos de Alucard se movieron sutilmente. Sí, según la última información, actualmente está ocupado por los piratas Titán. Durante mucho tiempo, fue un lugar de reunión para un grupo de sinvergüenzas, pero fue aniquilado por el instructor jefe Zephyr hace años. Recientemente, con el auge de la gran era pirata, ha vuelto a florecer. Por eso el vicealmirante sí quiere exterminarlos antes de que se vuelvan demasiado fuertes. El soldado probablemente estaba muerto de aburrimiento, soltándole un montón de información a Alucard. ¿Piratas Titán? ¿No es Titán el nombre de un gigante legendario? Preguntó Alucard con una leve sonrisa. El capitán parece un gigante, bostezó el soldado y agregó. Pero con el vicealmirante aquí, definitivamente no habrá ningún problema. Habiendo aprendido bastante del hombre, Alucard ahora sabía que el destino era una isla llamada Isana, la misión era acabar con una fortaleza pirata y el vicealmirante que los lideraba se llamaba Sid.
Ya tenía la mayor parte de la información necesaria. Alucard estaba pensando en otra cosa. Le interesaba ligeramente este refugio pirata, que Zephyr había aniquilado una vez, y sentía la tentación de verlo con sus propios ojos. La pregunta era, ¿debía destruir ese barco de guerra ahora o debía unirse a ellos temporalmente y llevar ese barco a Isana? Tras varios minutos de reflexión, Alucard decidió no actuar por ahora y llevar este buque de guerra a Isana. Al fin y al cabo, la navegación no era su fuerte. Aunque solo era la primera mitad del Grand Line, los marines eran sin duda más hábiles navegando que él. Varios días después, desde la barandilla del buque de guerra, el sol se ocultaba gradualmente en el horizonte, sumiendo el cielo en la penumbra. A unas pocas millas náuticas de distancia, se vislumbró una isla. Su escasa vegetación le daba un aspecto desolado. Esa es Isana, anunció el vicealmirante Sid del cuartel general de la Marina. Si atacamos de frente, alertaremos a los piratas y les daremos la oportunidad de escapar. Así que procederemos con un plan de infiltración. Como está plagado de piratas, enviaré a una cuarta parte de nuestras tropas disfrazadas de piratas para infiltrarse. El resto esperará la señal, listos para lanzar un asalto a gran escala. Bien, soldados dispuestos a ejecutar el plan de infiltración, adelante. Sin embargo, nadie a bordo, ni siquiera Sig ni más de 500 marines, notó que, al adentrarse en las aguas que rodean la isla Isana, innumerables murciélagos volaban hacia ella. Pero esto no llamó la atención, pues ya había muchos murciélagos volando naturalmente en el cielo nocturno. En el borde de la isla, innumerables murciélagos descendieron del cielo, fusionándose gradualmente. Al abrir los ojos, Alucard recuperó su forma original. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que estuve en la primera mitad de Grand Line? Reflexionó Alucard, y luego caminó hacia el pueblo en el centro de la isla. ¿Refugio pirata? ¡Qué título tan interesante! Tan pronto como puso un pie en la entrada de la ciudad, pudo oír todo tipo de ruidos y ver varias escenas deplorables. Una escena incluso hizo reír a carcajadas a Alucard. Alguien que caminaba por la calle fue asesinado a tiros repentinamente por otra persona que salió de una esquina. El agresor le arrebató la billetera del bolsillo al cadáver. Pero antes de que pudiera abrirla para contar el dinero, un hombre corpulento, mucho más alto que él, lo tiró al suelo de un puñetazo y le arrebató la billetera. Sin embargo, los espectadores simplemente se rieron cruelmente ante tal espectáculo, como si estuvieran viendo un espectáculo callejero. Huele a inmundicia. Esta gente solo sirve para que se la coman los perros. Alucard soltó dos carcajadas, pero como el ruido circundante ya era demasiado caótico, sus palabras y risas se ahogaron por completo antes de que nadie pudiera oírlas. Alucard estaba sentado en una taberna-restaurante en Isana, rodeado de piratas bulliciosos, cazarrecompensas y otros rufianes sin ley. En el extremo de un gran sofá, a la derecha de Alucard, un hombre corpulento de pelo verde y peinado hacia atrás abrazaba a una mujer de piel clara y cabello rojizo, lo que ilustraba a la perfección la frase "un buen repollo se ha vuelto un cerdo". Lo que sorprendió a Alucard, sin embargo, fue que cuando entró en la taberna en su forma original, nadie lo reconoció. Esto contrastaba marcadamente con el Nuevo Mundo, donde su apariencia siempre provocaba expresiones de asombro. Podría ser que los idiotas aquí fueran todos como Luffy, sin molestarse en recopilar información y sin reconocer ni a los marines prominentes ni a los piratas poderosos. No del todo. Fue más bien un golpe de mala suerte para Alucard haber caído en esta situación. Además, los titulares recientes habían estado completamente dominados por los piratas de Big Mom, eclipsando temporalmente la reputación de Alucard con Charlotte Limplin. Además, la gran era de los piratas apenas había comenzado, y muchos de ellos eran piratas novatos de rostro fresco, o como los llamaría Barba Blanca, mocosos con visión limitada. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Cuál es tu recompensa? Justo cuando Alucard se preguntaba si entretenerse arrebatando a la mujer de la garra del hombre de cabello verde, un hombre flaco, todo piel y huesos, con un tatuaje de tripulación pirata de una pistola y una espada formando dos huesos de calavera en su pecho, se sentó frente a Alucard. ¿Qué quieres? Alucard lo miró divertido, como si estuviera viendo una broma. Nada, solo quiero jugar contigo, pez gordo, dijo el hombre, con la frente envuelta en un pañuelo azul y el pelo erizado como una torre puntiaguda, con una sonrisa siniestra. Guau, guau, ese tipo Waka está intentando estafar a alguien nuevo en la ciudad otra vez. Ja 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 ja, ¿qué nuevo truco está haciendo esta vez?
El hombre de pelo puntiagudo apenas se había sentado frente a Alucard cuando inmediatamente llamó la atención de todos en la taberna, todos mirando a Alucard con varias malas intenciones. Burla, diversión, simpatía y desdén. ¿Qué estamos jugando? Alucard, aburrido, quería ver qué estaba haciendo ese mono flacucho. Dinero, por supuesto. Yo, Waka, nunca jugaría con vidas. Tengo mucho miedo de morir, rió Waka. Oh, ¿cómo quieres apostar? Alucard descartó la idea de tomar a la mujer del peliverde y centró su atención en el flacucho llamado Waka. ¿Entonces estás de acuerdo? ¿Cuánto puedes aportar? La sonrisa de Waka se ensanchó, señal de que su plan había tenido éxito. Alucard metió la mano casualmente en su abrigo y sacó una pila de billetes, de aproximadamente 1 centímetro de grosor, que valían aproximadamente decenas de miles de beri. Oh, nada mal. Waka contó los billetes que Alucard había tirado. Exactamente 100.000 beri. Bien, pondré 200.000. Waka sacó entonces un fajo de billetes de su chaleco, el doble de grueso que el de Alucard. ¿Puedes explicar las reglas? Preguntó Alucard. Claro, Waka apiló los 2 fajos de billetes, creando al instante una pila de unos 3 centímetros de grosor. Luego sacó una daga del bolsillo del pantalón y explicó entre risas. Nos ponemos la berry doblada en el dorso de la mano y usamos este cuchillo para atravesar el dinero hasta que perforamos el último billete. Al final, quien atraviese todos los billetes se lo lleva todo. Tú pones 100.000 y yo 200.000. ¿Qué te parece? Parece un trato estupendo, ¿verdad? Ciertamente, parecía que Alucard estaba sacando la mejor parte, pero por las sonrisas cómplices de los demás clientes de la taberna, era evidente que este Waka había estafado a mucha gente antes. Cada vez, parecía estar en desventaja, atrayendo a la gente a su trampa. Esta vez no parecía ser diferente. Comencemos, dijo Alucard simplemente. Muy bien, ahora es tu turno. Waka le entregó el fajo de billetes y la daga a Alucard, riendo entre dientes. Tú eres el invitado. Tú empiezas. Alucard sonrió levemente. Podría fácilmente perforarse la mano y llevarse todo el dinero, pero decidió perder a propósito para ver qué truco le estaba gastando este flacucho. Cuando vieron a Alucard clavar sin vacilar la daga en el grueso fajo de billetes colocado en el dorso de su mano, muchos en la taberna se quedaron sin aliento, admirando en secreto la osadía del joven. Cuando Alucard levantó la daga, con un fajo de billetes clavado en ella, Waka asintió. 40.000 vallas, ¿eh? Nada mal. Tomando la daga y los billetes restantes, Waka esbozó una sonrisa siniestra. De repente, clavó la daga con fuerza en todos los billetes restantes, pero su mano permaneció ilesa, sin una sola gota de sangre. El último billete es falso, Alucard descubrió al instante el truco. El último billete no era dinero real, sino una falsificación hecha de un material suave al tacto, pero increíblemente resistente. Por eso, por mucho que Waka lo apuñalara, el último billete no se atravesó. Uy, casi me apuñaló la mano. Estuvo cerca. Gritó Waka exageradamente. Dicho esto, colocó los 200.000 beri frente a él y le entregó el último billete y la daga a Alucard. Con una velocidad imperceptible para los ojos comunes, cambió al instante el billete falso especial por uno real y le devolvió la daga a Alucard, riendo entre dientes. Aquí está el último. Al menos puede reducir un poco tus pérdidas. La taberna entera estalló en un coro de suspiros y murmullos. Otro idiota había sido engañado por Waka. Si se negaba, seguramente quedaría mal parado, pero si aceptaba, sin duda lo apuñalarían. Pero para sorpresa de todos, Alucard sonrió en ese momento y dijo: «Ah, perdí». Sin embargo, antes de que nadie pudiera reaccionar, Alucard levantó el índice izquierdo y apuntó a Waka. «Pero me estás dando todo el dinero, ¿verdad?». Después de un momento de silencio atónito, la taberna estalló en burlas y risas dirigidas a Alucard. «Niño. No nos digas que estás soñando estando despierto. Si Waka fuera tan estúpido, ¿habría estafado a tanta gente? Vete a dormir, y sana no es para ti». Sin embargo, mientras todos seguían burlándose de Alucard, Waka, como hechizado, asintió. Luego, empujó los 200.000 beri de su mesa hacia Alucard.